desde hace mucho tiempo, vinculadas a la enseñanza desde distintos lugares, pero bueno, un poco la convocatoria de hoy era para hablar de esto, del sentido que tiene la formación estadística dentro de la formación de los profesionales en ciencias económicas. Sobre esto, la idea es un poco en realidad charlar, más bien comentarles la experiencia que hemos tenido en el marco, digamos, del proceso de autoevaluación que hemos realizado en la facultad, a requerimiento, digamos, de la CONIAU por la acreditación de una de las carreras más importantes de nuestra facultad, que es la carrera de contador público. Pero bueno, en el caso de la estadística concretamente, se encuentra en el ciclo básico, que es común a las 3 carreras que dictamos en la facultad, que son contador, licenciatura en administración y licenciatura en economía. Entonces, bueno, en este proceso de mirarnos un poco hacia adentro, surgieron algunas cuestiones que están muy vinculadas con esto, el sentido, ¿no?, que tiene la estadística dentro de las ciencias económicas, y en ese sentido nos planteamos algunos interrogantes, 3 básicamente importantes que surgieron también de un proceso de discusión que hicimos con docentes de otras materias dentro de la carrera, y que bueno, que engloban o resumen un poco, digamos, los 3 ejes por ahí, por donde va la discusión en este sentido. Por un lado, bueno, ¿cuál es el aporte, ¿no?, que realiza la estadística al perfil de los egresados en ciencias económicas? Fue la primera cuestión que nos planteamos, la primera interrogante. Otro tema que fue también muy conflictivo es cuánta estadística hacía falta en nuestras carreras vinculadas a las ciencias económicas, y otra cuestión que surgió es esto de si encarar la estadística en la forma más tradicional, explicando las fórmulas y los cálculos, o apuntar, digamos, a un perfil de profesionales que aborden la estadística desde el uso de software, ¿sí? Bueno, sobre estas 3 cuestiones o ejes, digamos, trabajamos en estas reuniones, y bueno, un poco la idea es comentarle las conclusiones, algunas de las conclusiones a las que nosotros llegamos. Estos interrogantes, digamos, siguen todavía abiertos, siempre en debate, pero me parece que surgieron algunas cuestiones que son interesantes y que la idea un poco hoy era compartirlas con ustedes. En relación con el perfil del egresado, bueno, nosotros recurrimos un poco al plan de estudios que tenemos desde el año 2009, es un plan que se reformó completamente respecto del tradicional con el que venía trabajando la facultad, a fin de darle, digamos, un perfil diferente a las carreras que veníamos dictando, de manera que es un plan de estudios en cierta manera reciente. Nosotros tenemos una duración teórica de la carrera de 4 años, pero que en la práctica, digamos, el promedio de años de cursado es bastante más alto, cercano a 8 años, con lo cual hemos tenido recién algunos egresados, digamos, como para hacer algunas evaluaciones por cohortes, pero es un plan relativamente nuevo. Bueno, en este sentido, fíjense que nosotros rescatamos de un poco de este perfil que definía el plan de estudio, esta cuestión de que los graduados debían estar capacitados para abordar e interpretar racionalmente problemas propios del área de interés. Y ahí nos pareció que estaba la clave, porque el plan de estudio en este sentido indica que para enfrentar estos problemas o situaciones problemáticas,
los egresados deberían tener una serie de capacidades como identificar los datos relevantes, las relaciones más significativas, establecer de ser posible relaciones de causalidad, ¿sí? O bien establecer algún modelo que permitiera representar el comportamiento de las variables involucradas. Fíjense que habla el plan de estudio de simular y pronosticar efectos a partir de diferentes hipótesis de partida, y estas son todas cuestiones que involucran directamente a la estadística, como así también el punto final de comunicar y transmitir de manera clara y precisa los resultados de las investigaciones. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, evidentemente que la estadística tiene un gran aporte en este sentido. De hecho, digamos, si uno visualiza un plan de investigación estadística, encuentra muchos puntos en común con estas cuestiones que plantea el plan de estudios, en el sentido de que sabemos que las herramientas estadísticas y la metodología estadística aportan en un programa de investigación en diferentes etapas, no solo en la definición de los objetivos o de los problemas que desea resolver, sino también en el diseño y recopilación de los datos, en cómo organizar, presentar, resumir, digamos, esos datos, en cómo analizarlo a través de diferentes instrumentos estadísticos, y lógicamente cómo transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones, de manera que los resultados y conclusiones puedan ser presentados en estudios, en informes, digamos, que uno elabore a partir del problema. Entonces, más allá de las metodologías puntuales que uno pueda abordar en la materia, lo que nosotros tratamos de transmitir al resto de los colegas es que la estadística implica una forma de pensamiento y de abordar la problemática que es muy importante para el profesional, independientemente de cuál sea el problema de partida, digamos. Entonces, bueno, en esto, digamos, hubo bastante acuerdo y recepción, y hay unanimidad en el sentido de que la estadística debe formar parte de la currícula de formación profesional, no solo de ciencias económicas, sino también de muchas otras disciplinas, ¿sí? Sin embargo, digamos, en este proceso también fueron surgiendo algunas otras cuestiones vinculadas con la forma en que están organizados los planes de estudio y cómo articula, digamos, la estadística dentro de ese proceso. Y bueno, un repaso, digamos, de los planes de estudio de cada una de las carreras nos dio la pauta de que generalmente estos planes de estudio están pensados, bueno, como recorridos lineales, donde se supone implícitamente que se da esta integración de conocimientos y articulación entre asignaturas, pero que en realidad las materias insertas en estos planes nos van diciendo otras cosas, digamos, que muchos de los conocimientos de los estudiantes aparecen como inconexos, digamos, o sea que esta integración no se da naturalmente, nosotros detectamos diversos factores, ¿sí? En algunos casos el tiempo que transcurre entre que cursan la materia de estadística, que es una materia instrumental, digamos, y el tiempo en el que cursan la materia donde deberían a lo mejor aplicar estos conocimientos, esa es una causa. El alumno no logra recuperar en las nuevas materias, digamos, esos conocimientos que vio en estadística. En otros casos detectamos que no se retoman los conceptos de la misma manera o con el mismo vocabulario, ¿sí? O con el mismo enfoque en las materias, digamos, superiores de la carrera,
lo que hace, digamos, que al alumno también se le dificulte esta cuestión de establecer los vínculos con lo que ya tiene aprendido, ¿sí? En este sentido nos pareció interesante esta figura del iceberg porque por ahí nuestras materias, las vinculadas con las matemáticas y sobre todo las materias básicas de matemática aparecen, digamos, como en la parte inferior del iceberg, no se ve tanto su aplicación porque son materias más bien instrumentales, y si bien se dan algunas aplicaciones vinculadas a las ciencias económicas, en general, digamos, brindan conocimientos básicos. En este sentido, bueno, nosotros tenemos las matemáticas clásicas de álgebra y análisis matemático, y tenemos introducción a la matemática que forma parte del ciclo de nivelación. Un poco mejor posicionadas, digamos, en este sentido, están las estadísticas porque están como a mitad de camino, en el sentido de que si bien son materias instrumentales, ya abordan contenidos mucho más aplicados, con lo cual el alumno va encontrando, digamos, sentido a los contenidos que nosotros vamos dando. De hecho tratamos de dar aplicaciones específicas vinculadas a la economía, a la administración, digamos, a las cuestiones contables, de manera que el alumno vea esa utilidad. Y bueno, después están en el podio, digamos, las materias centrales de la carrera, que son las propias de las vinculadas a las ciencias económicas, de las áreas de contabilidad, impuestos, costos, digamos, que ya son materias específicas de las carreras, más todas las economías, digamos, que tienen también su propio desarrollo. Entonces, bueno, la estadística en este sentido, como decíamos, está ahí, a mitad de camino, tratando de vincular los conceptos básicos que se han introducido en las materias de los primeros años con estas materias centrales de la carrera. Y ahí se nos planteó, digamos, concretamente el desafío de tratar de articular, ¿sí? Porque con las materias básicas, como son materias del mismo departamento, en general hay una articulación, pero nos encontramos con que no había articulación con materias centrales de la carrera. Entonces, bueno, ahí vino un poco el desafío, digamos, de encontrar estos puntos de encuentro, ¿sí? Tratar de analizar entre materias y al interior de las materias, cómo vincular estos conceptos de manera que los alumnos logren que estos aprendizajes sean significativos y logren hacer esta relación, ¿sí? Y bueno, en este sentido, como yo les contaba, un poco la articulación por áreas estaba bastante lograda en el caso de nuestra facultad, porque había, digamos, a lo largo de las diferentes materias que componen el área de estadística y matemática, se ha venido realizando un proceso de manera que el lenguaje que se utilice sea común, que el alumno pueda reconocer objetos de aprendizaje comunes en las distintas materias, en cuanto a la metodología, en cuanto a la forma de dar los contenidos, y eso estaba bastante avanzado. Pero, como yo les decía, nos encontramos con muchas dificultades en cuanto a la articulación transversal de nuestra materia, Estadística 1 y Estadística 2, que en realidad son materias semestrales, pero que se pueden ver como una unidad en el sentido de que una es prácticamente continuación de la otra y podrían pensarse como una materia anual en realidad, en la que además trabajamos, digamos, prácticamente los mismos docentes en una y otra materia, lo que también lógicamente facilita, digamos, esta articulación dentro de la materia.
Y bueno, con los docentes del departamento, como son docentes de la misma área y compartimos muchos espacios de investigación y demás, esta articulación se fue dando de una manera más natural. Pero, como les decía, la articulación transversal nos planteó un desafío en el sentido que consideramos que era necesario esta continuidad, esta coherencia, digamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que involucrara diferentes aspectos, las estrategias didácticas, los contenidos, ¿sí? Así como la organización institucional, para evitar estas, por un lado, contradicciones o enfoques distintos, digamos, cuando se retomaban los contenidos de estadística en materias del ciclo superior, y también muchas duplicaciones, digamos, de contenidos, porque a veces los profesores de las materias superiores, bueno, pensaban que había determinados contenidos que no habían sido dados en estadística, o ni siquiera a veces tenían muy claro, digamos, cuál era el plan de estudios de las materias, el programa de contenidos, con lo cual, digamos, ellos daban contenidos que nosotros a lo mejor ya habíamos dado, con lo cual, digamos, se evidenciaba una clara superposición, digamos, de contenidos entre asignaturas. Y bueno, en función de eso es que encaramos, digamos, este proceso de trabajo con profesores de distintas áreas, que es complejo porque los profesores que están más orientados a materias eminentemente contables, son un poco reticentes, digamos, a esto de incorporar cuestiones matemáticas o estadísticas, digamos, en sus materias. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un trabajo bastante arduo, pero bueno, yo les traje acá algunos ejemplos concretos en los que logramos articulación, digamos, no en todas las materias, pero en algunas materias así troncales importantes de la carrera. Trabajamos en conjunto, digamos, con los equipos de cátedra de esas materias, y logramos, digamos, esta vinculación. Incluso en algunos casos se dio también cuando todavía estaba presente la posibilidad de clases presenciales, de recibir invitaciones de los profesores de estas materias para que los profesores de estadística, que a lo mejor habíamos sido docentes de los alumnos que ahora estaban cursando la materia, participáramos de alguna clase, aportando, digamos, algún ejemplo, como una manera, digamos, de que el alumno hiciera este vínculo entre contenidos que a veces le cuesta tanto realizar en forma autónoma, ¿sí? Ayudarlos un poco en este proceso. Entonces, bueno, un ejemplo concreto es el caso de la materia de administración financiera, que es una materia muy importante dentro de la carrera de contador, y que, por ejemplo, este es un caso de un proyecto de investigación, perdón, de inversión, donde, bueno, se presentan los datos típicos, digamos, de un ejercicio de esta materia, donde se compra una máquina y se dan los costos, digamos, de instalación y capacitación, el capital de trabajo inicial, el tiempo de depreciación de la máquina, y lo que nosotros logramos es que incorporaran en este ejercicio, por ejemplo, los flujos de efectivo, los ingresos de efectivo, asociados a diferentes escenarios, cada uno con diferentes probabilidades, ¿sí? Ellos antes planteaban una situación de un ingreso proyectado, de un único caso de ingreso proyectado, y a partir de eso el estudiante trabajaba. Bueno, lo que logramos, digamos, es vincular un poco este concepto de ingreso esperado, o de esperanza matemática que utilizamos en estadística, dentro de un ejercicio que claramente, digamos, plantea cuestiones de la materia concreta, pide de hecho calcular el BAN y la TIR del proyecto, digamos, o sea, cuestiones que no están directamente vinculadas con el ámbito estadístico, pero sí esto de plantear diferentes posibilidades de ingreso,
cada una con una probabilidad diferente de ocurrencia. Por ejemplo, que era algo que la materia no venía trabajando y que les pareció muy interesante, y a nosotros también nos gustó la idea por el hecho de poder vincularlo, como les decía, con este cálculo de la esperanza matemática de una variable aleatoria, y que en definitiva los estudiantes puedan visualizar ese ingreso como una variable aleatoria con distintos valores y distintas probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Otro caso donde trabajamos también y logramos la incorporación en la guía de estudios de una herramienta específica de la estadística fue en la materia de costos, donde para el costo de producción, en este caso de la leche, se les dio para que los estudiantes analizaran los costos fijos y costo variable, una salida típica, digamos, de un análisis de regresión, ¿sí? Que en general ellos no lo habían planteado como una posibilidad tampoco dentro de la materia. Entonces, bueno, de esta manera logramos vincular un instrumento que es propio de la estadística con esta materia, digamos, tan importante, digamos, dentro de la carrera de contador y administración también. Otro ejemplo, bueno, es el caso de la auditoría, que utilizan, digamos, permanentemente casos de muestreo, pero bueno, ellos un poco como que no abordaban esta cuestión del muestreo, las técnicas específicas. Nosotros en estadística damos los tipos de muestreo probabilístico más clásicos, pero lógicamente hay todo un desarrollo vinculado al muestreo aplicado a auditoría que, bueno, siempre por una cuestión de tiempo uno va recortando y muchas veces no es posible dar en profundidad. Entonces, bueno, nos pareció que era interesante y trabajar con la gente de auditoría, una cuestión que se puede presentar lógicamente cuando un egresado, digamos, encara un trabajo de este tipo, que es que seleccionar dentro de un grupo de órdenes de pago, digamos, una muestra, pero logramos introducir nivel de confianza, tasa máxima de error admitido, digamos, con lo cual necesariamente el estudiante debe retomar conceptos vinculados a la estadística, de manera de plantear algunos muestreos concretos que se aplican en este caso, bueno, en este ámbito concreto, el muestreo de parar o seguir, que es un tipo de muestreo muy útil en auditoría, ¿sí? Lógicamente que esto, bueno, están acá muy resumidos, pero llegar, digamos, a incorporar en estas materias estos ejemplos concretos implicó mucho trabajo en equipo, digamos, con los equipos de las materias, gente vinculada a las materias de estadística, y bueno, esta toma de conciencia de la necesidad de que vinculemos y articulemos conceptos de manera que el alumno pueda recuperar eso que ha visto en algún momento en nuestra materia y le vea concretamente una aplicación práctica posterior, digamos, en estas materias que ellos consideran centrales dentro de la carrera, porque son áreas de mucho desarrollo profesional, y donde los docentes también tienen claramente un perfil más bien profesionalista, con lo cual son un poco reticentes por ahí a incorporar, digamos, este tipo de articulaciones. Pero bueno, lo hemos trabajado y lo hemos logrado. Lógicamente hay muchas más materias de la carrera donde se podría articular, y estamos en ese sentido tratando de avanzar con los equipos. Y bueno, la tercera cuestión que surgió en estas reuniones era un poco esta dicotomía de decir, bueno, ¿enseñamos con fórmulas o les enseñamos directamente a manejar el software? ¿Sí? Y que el alumno no vea más fórmulas, no haga más cálculos, no vea fórmula de ninguna
medida, digamos, y directamente trabaje con el software. Y bueno, en este sentido yo creo que un poco la postura nuestra desde el equipo de estadística fue que había que adoptar una posición intermedia. Lógicamente hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Nosotros no creemos, digamos, en la transmisión del conocimiento a través de recetas, un poco lo que hablaba Gaby, digamos, al cierre de la presentación anterior. Esto de venderle recetas al alumno, digamos, uno siente que no está cumpliendo con su tarea de enseñar, digamos. Muchos nos decían, muchos profesionales nos decían, bueno, pero que el alumno sepa entrar los datos a un Excel o a otro software y que haga los cálculos. Bueno, nosotros tratamos de hacerles entender que, lógicamente, el software ha implicado un avance muy importante para la estadística, que no se puede negar su uso, porque en la práctica, digamos, todos los procesamientos uno los termina haciendo con el software, pero que lógicamente el alumno tiene que conocer cuál es el proceso que hay detrás o el concepto que hay detrás del cálculo que hace el software, porque bueno, como yo le digo siempre a mis alumnos, muchos pueden ingresar los datos en una planilla de cálculo y sacar medidas, digamos, pero no todos pueden interpretarlas. Y en eso creo que debe estar el plus que nosotros debemos darles a los alumnos en esta materia, ¿sí? Lógicamente mostrarles la realidad, hay muchos software, incluso software libres como el R, bueno, Python, que es un poco la vedette del momento con esto del Big Data y del análisis de ciencia de datos, ¿sí? Pero hay otros software como Infostat, por ejemplo, que bueno, ha sido desarrollado también por la Universidad Nacional, por la Facultad de Agronomía, y que tiene una versión libre para estudiantes, que es un poco más limitada que la versión profesional, pero que es bastante amplia. Y bueno, SAS Studio, por ejemplo, que es una versión de SAS académica, que también ofrece, digamos, facilidades para el acceso a estudiantes, sin pagar los costos, digamos, que implica una licencia oficial de SAS, y en el marco total de la legalidad, digamos. O sea que, digamos, hay muchas alternativas. Nosotros lógicamente estamos a favor del uso del software, pero bueno, también con esto de que el estudiante entienda que es importante saber cuál es el proceso que está detrás del software, y que el software no sea una caja negra, que a veces les larga valores que son incoherentes, y digamos, si uno no sabe el proceso que hay detrás, ni siquiera se va a dar cuenta de que el valor está mal, porque a lo mejor ingresó un dato mal en la base, o hay un error de carga, o lo que sea, digamos. Entonces, bueno, creemos que esta visión crítica de los datos requieren de un conocimiento de todos los procesos subyacentes, y que le aporta al estudiante, digamos, herramientas para desenvolverse eficazmente en la vida profesional. Por eso es que nosotros lo damos, digamos, todo el sustento teórico de los instrumentos estadísticos que desarrollamos, y también los capacitamos en el uso de algunos software para el manejo de estos datos, ¿sí? Bueno, concretamente, digamos, y sobre las tres cuestiones que planteamos un poco al principio, en forma resumida, decir que, bueno, que es importante para los egresados en ciencias económicas, para que puedan desempeñarse eficientemente en las organizaciones y tomar decisiones, digamos, basadas en los datos. Es necesario que tengan formación estadística, manejo de instrumentos estadísticos, y en este sentido, digamos, sostenemos que es una materia transversal y con mucho aporte, digamos, a la formación de los profesionales en ciencias económicas, ¿sí? Un poco este análisis colectivo que hemos realizado, bueno, nos ha permitido detectar estas superposiciones y
conexión, digamos, en muchos de las materias, digamos, de la carrera, que bueno, hemos tratado también a través de estas propuestas de ir zanjando, ¿sí? Y bueno, esto último que hablábamos, de la importancia de que los estudiantes manejen los conceptos y también adquieran habilidades en el uso de software, porque indudablemente estamos viviendo en un mundo donde los datos se generan cada vez a más velocidad, el Big Data nos está arrasando, hay, digamos, toda una movida en ese sentido, y lógicamente todas estas cuestiones de Machine Learning, Deep Learning, no se pueden abordar sin herramientas de software adecuadas, digamos, con lo cual sería totalmente ilógico negar este avance que ha tenido el software y que es fantástico, digamos, para el procesamiento de datos que, lógicamente, en forma manual o con análisis de otro tipo nos llevarían mucho más tiempo. Así que creemos que las nuevas generaciones tienen que estar capacitadas, por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en el uso de software, trabajamos con InfoStat, trabajamos con R, hemos empezado a dar algunos talleres optativos de Python, porque bueno, sabemos que en estas cuestiones de Machine Learning, Python, digamos, ha mostrado, digamos, ser muy capaz para procesar grandes volúmenes de información, y bueno, nosotros tenemos dentro de la facultad el perfil de los economistas, que es bastante diferente al de las otras carreras, contador y administración, y son alumnos que en general demandan, digamos, estas cuestiones vinculadas al uso de software, porque se desempeñan normalmente cuando egresan o incluso como alumnos en instituciones que manejan grandes volúmenes de información, digamos, generan indicadores de tipo económico y social, con lo cual, digamos, siempre muestran un interés particular en estas cuestiones. Bueno, así que esto era un poco la idea, contarles un poco cuál había sido nuestra experiencia, cuáles son las cuestiones que hay que pensar en relación con esto, y bueno, esperar si hay alguna pregunta de ustedes, lógicamente. Bueno, muchas gracias, Mariana, ha sido muy clara tu atravesar por todo el proceso que has desarrollado también desde tu lugar de directora digamos, del Departamento de Matemáticas, te tocó atravesarlo. Quería dejar de compartir la pantalla, así nos vemos. Ah, sí, dale. Te están diciendo, a ver, vamos a ver, Estefanía, te dice, muy interesante, Mariana. Para auditoría, ¿no han hecho ninguna aplicación con Big Data? Te pregunto. Ahí dejé compartir, ¿no? Sí, ahí está. No, la verdad que cuando empezamos a trabajar, digamos, con estas cuestiones un poco del Big Data, empezó este tema de la pandemia, con lo cual, digamos, también se hace por ahí más difícil articular, pero este año hemos desarrollado toda una propuesta de capacitación vinculada con la ciencia de datos y el Big Data, que vamos a poner a disposición el año que viene, digamos, una diplomatura en ciencia de datos, así que un poco la idea es empezar a trabajar en este sentido, porque creemos que la aplicación, digamos, en distintos ámbitos es, no solo en auditoría, digamos, en otros ámbitos también puede tener gran aplicación. No hemos realizado ningún avance concreto, pero es muy interesante, digamos, el ámbito de aplicación. Bueno, a ver, Mariana, yo te voy a hacer una pregunta. Vos dijiste que una de las cosas que pudieron, que encontraron, que dificultaba por ahí la aplicación de lo aprendido en estadística hacia las materias de la formación profesional, era la distancia que había entre esas materias de formación profesional y el momento en que las y los estudiantes transitaban. Hemos estado a transcurrir de toda la jornada y es algo común que ha surgido esta cuestión. Claro. La estadística no debería estar al principio, lo mismo nos pasa en veterinaria, hemos también
en otra de las charlas de posgrado hablaban justamente de eso, específicamente Di Rienzo planteaba que esta cuestión de que estadística debería estar más para el final, o digamos más Seguro. en el grado y al principio en el posgrado. ¿Vos pensás que eso, Seguro. que debería haber un cambio en el currículo, digamos, una visión diferente del currículo en el grado? Sí, yo creo que sí, porque en el caso nuestro, Estadística 1 está en el segundo año, Estadística 2 también, primero y segundo semestre del segundo año, digamos, y estas materias específicas y troncales, digamos, de la carrera, como son costos, impuestos, administración financiera, están en cuarto y quinto año de la carrera, con lo cual ahí se produce, digamos, un salto que en el caso de economía, digamos, lo cubre un poco la materia estadística 3, Claro. pero que es exclusiva de los economistas, no se dicta para contador y administración, porque es una materia más de teoría estadística, digamos, y de fundamentación, con lo cual se dicta solo para el ámbito de los economistas, pero en el caso de los contadores y administradores, evidentemente hay un desfasaje. Entonces cuando el alumno llega a cuarto o quinto año con estas materias claves, bueno, como que ya no logra recuperar, por lo que hemos podido advertir, o son muy pocos los casos donde logra recuperar estos conceptos que ha visto, digamos, en los primeros años de la carrera, y además esto de que al no haber una conexión muchas veces entre los docentes, el hecho de que usen terminologías distintas, simbologías distintas, nos ha pasado que los chicos dicen, no, creí que era otra cosa porque el profe usa otra simbología distinta de la que usaron ustedes en estadística, que a lo mejor es algo simple, digamos, que se puede corregir. Y bueno, eso hace que el alumno no pueda vincular el conocimiento, más una dificultad, digamos, también en este sentido de los docentes a lo mejor de articular estas cuestiones, porque esto de que un docente de estadística participe a lo mejor en una clase de estas materias no es tan complejo de instrumentar, y bueno, logra hasta que el alumno haga el vínculo por el hecho de decir, bueno, este profe yo lo tuve en estadístico, lo conozco de estadística, y ahora me está hablando, bueno, y también esto que nos cuestiona por ahí, si bien nosotros tratamos de darlo muy aplicado, bueno, ¿en qué lo voy a usar yo? Si yo me voy a dedicar a impuestos, si me voy a dedicar estrictamente a contabilidad, ¿dónde podría yo aplicar la estadística? Entonces, bueno, esta incorporación de ejercicios concretos en algunas de las guías de otras materias, bueno, hacen que esta vinculación por ahí que el estudiante no puede hacer en forma autónoma, digamos, sea un poco más guiada, digamos, pensada. Acá Alexis te pregunta, bueno, buenas tardes, ¿qué modelos estadísticos lograron trabajar en forma articulada? ¿Qué materias articularon y qué lugar ocupó el álgebra en esas propuestas? Bueno, yo rescaté, digamos, para esta presentación, en realidad las cuestiones más vinculadas a la estadística, como les había mostrado, los tres ejemplos que planteé, que fueron articulaciones concretas, fueron en administración financiera, en un proyecto de inversión, esto de incorporar los distintos escenarios, digamos, con las probabilidades asociadas para los ingresos, en costos con un modelo de regresión, digamos, que permitiera distinguir costos fijos y variables, y el caso de auditoría para un caso de muestreo, ¿sí? En el caso concreto de álgebra, yo no los traje acá, en realidad lo hicimos para todas las áreas de matemática. Hubo algunas propuestas, digamos, concretas que después podría yo rescatar y compartirles, pero no me pareció más importante, digamos, enfocarme en el área de la estadística. De todos modos, como álgebra y cálculo, son materias más básicas, por ahí es más difícil encontrar esta posibilidad de articular, porque son materias a lo mejor donde se trabajan conceptos no tan aplicados, entonces es más difícil, pero de todos modos, bueno, algunas aplicaciones hemos tratado de involucrar, ¿sí? A ver si hay alguna otra pregunta. Por aquí, me parece que...
Bueno, gracias, te dice Alexis. ¿Y han trabajado con proyectos? ¿Se trabaja, Mariana, con proyectos? O sea, con proyectos, digamos, aprendizaje basado en proyectos. ¿Han desarrollado alguna experiencia de ese tipo? Los alumnos, digamos, por ejemplo, en el caso de administración, cuando tienen que presentar su trabajo final, que es un proyecto de inversión en la materia justamente de administración financiera, que es distinta para contador y administración, en el caso de los administradores concretamente les hacen presentar un análisis concreto como trabajo final de una inversión concreta. Entonces, en esos casos, nosotros hemos participado asesorándolos, digamos, a los estudiantes en esto, en las cuestiones estadísticas vinculadas, digamos, con la formulación del proyecto. Ha intervenido gente también de matemática financiera, que es otra de las materias que nosotros tenemos en el departamento, como apoyo, digamos, a estos equipos para que después presenten ese trabajo final, que incluso en algunos casos han participado de concursos internacionales, digamos, y les ha ido muy bien. Entonces, bueno, es una especie de articulación. Es una facultad muy grande, con muchos docentes. Nosotros tenemos una dificultad que es esto del perfil profesional, o sea, es una facultad con un perfil profesionalista muy fuerte, digamos, donde muchos contadores que dan materias específicas de la carrera se dedican a la docencia, pero en forma conjunta con un desarrollo profesional muy importante, o sea, tienen estudios contables, o se desempeñan en la actividad pública, digamos, con una carga muy importante, con lo cual, digamos, tratan de imprimirle un poco este perfil más profesional a la carrera. Y bueno, ahí vienen un poco los cuestionamientos de esto de decir, bueno, ¿hace falta estadística? ¿No hace falta? Bueno, hay un grupo, digamos, lógicamente, que tenemos un perfil mucho más académico y bueno, hay que equilibrar, digamos, esas cuestiones en una institución que tiene 700 docentes, y como decimos, con diversas orientaciones. Muchas veces el contador valora el hecho de decir, bueno, o sea, lo que más vale acá es la experiencia que yo tengo profesional en mi estudio, en auditoría, en esto, y bueno, nosotros creemos que sí, que lógicamente que es parte de la formación que necesita el estudiante, pero que se tiene que complementar con otros aspectos que son abordados por otras materias. Entonces, bueno, no es tan fácil por ahí articular, ¿sí? También somos una facultad que tiene pocos docentes con dedicación exclusiva, digamos, entonces, lógicamente, la mayoría de los docentes con dedicación exclusiva estamos en los departamentos de matemática y de economía, ¿sí? Contabilidad, el departamento de contabilidad y el departamento de administración y ciencias jurídicas son los que tienen menos docentes con dedicación exclusiva, la mayoría son docentes con dedicación simple, por justamente esto, porque tienen un desarrollo profesional importante, digamos, y bueno, muchas veces también la dedicación, digamos, a este tipo de cuestiones más académicas es transversal, digamos, es residual, digamos. Se dedican parte del tiempo, pero bueno, no es el mismo compromiso que un docente con dedicación. Claro, es una facultad muy grande y como vos decís, Sí, sí, claro, es un desafío ese. Acá te dice Lorena, sí. dice, hola Mariano, muy interesante tu presentación. Me gustaría saber si en estadística usan base de datos vinculadas con las carreras para trabajar los temas. Sí, nosotros tratamos, cuando damos el manejo de software, digamos, de enfocarnos en ejemplos específicamente vinculados al ámbito de las ciencias económicas, ¿sí? O sea, no damos ejemplos que por ahí son comunes, que uno encuentra en la bibliografía, no sé, de otras cuestiones que no son estrictamente, que comparan, supongamos, diferentes tipos de cultivos para un análisis de varianza. Eso, digamos, ¿qué contador se puede dedicar a eso? Muy poco. Entonces tratamos de que
las aplicaciones sean vinculadas al ámbito de la economía, de la administración o de los negocios, digamos, en el caso de los contadores, y sí, tratamos de darles bases de datos, no de otras materias, porque no tenemos acceso, digamos, pero sí bases de datos de empresas, bases de datos muchas veces reales a las que nosotros tenemos acceso por trabajos de consultoría o de investigación, de manera que también ellos se encuentren con la realidad de no la basecita del libro, digo, que no tiene datos faltantes, no tiene outlier, son esas bases que uno corre una regresión y te da un R de 0,98, que en la práctica no se te da nunca, digamos. Tratamos de que hagan aplicaciones con bases de datos más reales, donde uno se encuentra con todo este proceso que tiene que hacer a veces previo de curación de los datos, con valores missing, digamos, que implica tomar decisiones en términos de el análisis de los datos. Acá tengo más preguntas, Mari. A ver. Sí. Bueno, Marisa te dice, bueno, hola Mariana, ¿existe una articulación de estadística con matemática 1 y matemática 2? Ya que en varias facultades son correlativas. Sí, en nuestro caso, digamos, concreto, de hecho son correlativas, estadística es correlativa de matemática 1, que es álgebra, y de matemática 2, que es análisis matemático. Cuando les dan, digamos, todo lo que es derivadas, por ejemplo, integrales, en matemática 2, hay aplicaciones concretas al ámbito de la economía, por ejemplo, para estudiar cuestiones vinculadas a la elasticidad de la oferta, de la demanda, que nosotros muchas veces también después retomamos en los modelos de regresión, por ejemplo, cuando modelamos, digamos, variables vinculadas a eso, tratamos de retomar estos conceptos. En el caso de integrales y derivadas, bueno, lo aplicamos concretamente cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, les damos funciones de producción, por ejemplo, que en el campo continuo, digamos, de manera que ellos para encontrar probabilidades tienen que integrar si tienen la función de densidad o derivar si tienen la función de acumulación, o sea que tratamos de retomar. Igual les cuesta porque dicen, ay, ¿por qué si integrales ya la pasamos? ¿Por qué de nuevo en esta materia? Pero bueno, esto de vincular que una variable aleatoria en el campo continuo, digamos, tiene una función de densidad, que para obtener la probabilidad es un área y que el área se obtiene integrando. Bueno, tratamos de establecer todo ese vínculo. Lógicamente que con álgebra por ahí es más difícil, sí utilizamos algunas cuestiones más de matrices y demás que trabajan en álgebra, pero es menor el uso que las aplicaciones por ahí vinculadas a matemática 2. Acá te dice Lore que, bueno, que ella trabaja en carreras de contador y administración, por eso te consultaba. Muchas gracias, dice Mariana, y si no tenés problemas me contactaré con vos. Así que No, claro, ningún problema. Yo ahí en la última filmina les había puesto mi dirección de correo, y bueno, Gaby también la conoce, sí. así que no tengo inconveniente en que me contacten, digamos, nosotros siempre buscamos, digamos, articular también con otras instituciones, tanto desde el departamento que yo tengo a cargo en la dirección, que es el Departamento de Estadística y Matemática, como del profesorado en ciencias económicas, bueno, permanentemente estamos buscando actividades de articulación con otras instituciones, así que son bienvenidas, digamos, propuestas o consultas desde ya. Liliana, bueno, muchas gracias. Para que se me puso, a ver qué pasó, ahí está. Muchas gracias Mariana, muy interesante todo el trabajo que realizan, dice Liliana. Bueno, muchas Sí, gracias. es un desafío porque no debe ser tan fácil en ciencias económicas, con esa facultad tan grande y con, como decías, con muchos profesores que tienen que la formación no viene de la formación docente, y bueno, ustedes tienen tienen el profesorado, claro, allí. Sí, nosotros tenemos el profesorado de enseñanza media y superior en ciencias económicas, que es uno de los bueno, más reconocidos por ahí del país, porque no hay tantos profesorados así oficiales, que es totalmente gratuito, porque
está incluido dentro de las carreras de grado que dicta la facultad, y donde recibimos un cúmulo muy importante, sobre todo de docentes secundarios, digamos, que son muchas veces egresados de nuestra facultad o de otras instituciones y que han realizado carreras vinculadas a las ciencias económicas y bueno, complementan, digamos, en este trayecto la formación pedagógica para desempeñarse a nivel universitario o a nivel secundario, ¿sí? De manera que recibimos muchísimos estudiantes ávidos, digamos, por completar esta parte de la formación del trayecto pedagógico. Qué interesante. ¿A qué te pide Lorena que escribas tu mail? Ah, no, Bueno, lo escribo acá en Gilda el te pide. chat. Bien, no, Gilda, que tenés vas a tener muchos mails, así que bueno, qué interesante. Y qué interesante que podamos ver de las distintas áreas, ¿no? Pensaba que hemos transitado por un montón de carreras, estamos trabajando desde el nivel inicial, a nivel de posgrado, y empiezan a aparecer las coincidencias, las coincidencias en las preocupaciones que tenemos, en las realidades, así que, bueno, muchísimas gracias, Mari, por haberte sumado. Bueno, no, un gusto haber participado, la verdad que, bueno, este desafío que encaramos desde hace algún tiempo con Gabriela de adentrarnos en el mundo de la estadística y de la docencia, que son dos de nuestras pasiones y que no siempre son tan fáciles de equilibrar, pero que bueno, desde distintos lugares lo hemos ido logrando, digamos, desde distintas posiciones, como docentes, como gestoras en algunos casos, pero bueno, un desafío que es apasionante, digamos, porque la verdad que yo desde mi formación en ciencias económicas encontré como un área este, de pasión, digamos. Yo me di cuenta ya avanzada la carrera que la verdad que no me veía en un estudio contable o haciendo impuestos, en la estadística, digamos, encontré un campo de aplicación que no es tan común por ahí para los contadores, pero que la verdad que es muy interesante y con muchas cosas por hacer, muchos desafíos. Así que bueno, un gusto que me hayas invitado. Invitarte al sábado que viene, que va a ser el cierre, no mañana, sino el otro. Bueno, Así que vamos a hacer ese conversatorio de cierre, donde la idea sería ir justamente generando todas estas recurrencias, o sea, generar un espacio para ver, bueno, qué sale de todos estos momentos de pensar, de reflexionar. Creo que los espacios de reflexión son muy importantes y hay que parar para reflexionar y para ver para dónde se va. Entonces quizás tenemos que hacer la costumbre de ir parando en este trayecto de vida, de la vida, digamos, de la vida académica, del andar. Entonces invitarte para que el sábado que viene sumarte al conversatorio de sí, cine. con mucho gusto. Que sería generar Con documentos, generar alguna cuestión ya se había propuesto esto de generar materiales, Ajá. digamos, con novedosos, materiales como esto que te estaba pidiendo Lorena, bases de datos, con algunas, digamos, compartir, generar como un libro, pero que en vez de ser un libro, para mí se me ocurre sea una página. No sé, acá está la presidenta de la RELIE, que la tengo callada, no habló ahora, porque No, dice. está cansada la Lili todo el día. Claro, se ha hecho largo. Y sería bueno, digamos, poder empezar a ver cómo lo hacemos. Así que acá te dice, Seguro. muy buena la presentación, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, Mari, muchísimas gracias. Bueno, Par- un Cabe gusto haber aclarar compartido. que no hablé porque si no me retan. Por eso no hablé. Así es. Bueno, muchas gracias por haber participado a todos los que estuvieron escuchando. Sé que si vienen de todo el día, por ahí se hace largo ya esta hora y más el viernes, pero bueno, traté de hacerlo lo más ameno posible. Bueno, muchas Sí, gracias. muy Bueno, interesante. Pongo la música de viernes a la noche, porque buenísimo. irnos